Bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy pues tenemos una invitada también muy especial, también desde España. La primera entrevista también la hicimos con alguien de España. Y bueno, básicamente es una persona que vive una vida con propósito. Como todos saben, en Y Ahora Qué Hago tenemos ese plan, ese deseo que todas las personas que se topen con nosotros puedan descubrir su propósito, y si ya tienen un propósito claro, puedan emprender con propósito, y si ya emprendieron, poder sumar a que ellos sigan viviendo con propósito. Y el día de hoy tenemos a alguien muy especial, alguien que está haciendo muchas cosas por la vida de otras personas en la parte emocional. Está ayudando a que las personas potencien sus vidas y que puedan tener desbloqueos internos y pues puedan seguir hacia adelante. Y tenemos a Laura Pérez desde España. Bienvenida, Laura. Bienvenida, bueno, bien hallada sobre todo, y muchas gracias por esta oportunidad de poder explicar un poquito desde España qué es lo que hago, cómo lo hago y para quién lo hago. Así es, qué bueno. Qué bueno. Entonces, iniciando un poco con la entrevista, Laura, ¿qué tal si nos comentas quién es Laura Pérez? ¿Cómo te defines? Bueno, me ha gustado mucho cuando estabais hablando sobre lo de vivir con propósito, sí, porque es una buena forma de definir un poco también cómo me reinventé o cómo cambié de trabajar sin propósito a trabajar, dedicarme y vivir con propósito. Y básicamente es eso, soy una persona que en un momento dado se dio cuenta de que habían ciertas cosas que podían mejorar y que solo están en uno poder hacer que mejoren. Entonces yo lo hice a través de la salud, en este caso, es decir, a través de tener ciertas cosas que la salud no estaban yendo como tendrían que ir. Y fue el testigo del salpicadero del coche que te dice que algo no está funcionando bien, lo que me hizo que pudiera darme cuenta de que la gestión emocional y de que las habilidades personales eran muy importantes para que todo funcionara. Y eso es lo que hice, formarme, trabajar desde un aspecto muy profundo para poder mejorar los aspectos de salud que tenía. Así que le estoy muy agradecida a esas señales que a veces se pueden dar en muchos aspectos, como la ansiedad, como el estrés, como pues, alguna enfermedad un tanto autoinmune, como cualquier circunstancia fisiológica que hace que a veces sea una señal de que emocionalmente pues algo puede ir mejor. Ok, excelente. Y algo que diríamos que a Javier Benavides, la primera entrevista que hicimos, le hicimos la siguiente pregunta. Si tuviera que Laura definirse y dar una descripción en cuestión de 20 segundos o menos ante un público, y ese es el boleto de avión para poder cumplir su propósito, ¿quién es y qué hace? Digamos, ¿cuál es su misión, mejor dicho? Bueno, mi misión es la de dotar a personas de recursos para gestionar sus emociones, para autoconocerse, para fortalecerse y, en definitiva, ser más resilientes. Porque enlazando con mi experiencia, como os he explicado, de algo que podía ser una situación en la que te quedaras muy limitado, en la que pudieras sufrir, en la que pudieras quedarte muy bloqueado, yo conseguí resilientemente sacar todavía más provecho, más beneficio de esa situación y salir más fortalecida. Por lo tanto, ante cualquier situación que nos suceda, porque no las podemos controlar, lo que sí podemos es fortalecer nuestro interior para gestionarlo cada vez mejor. Ayudo a personas a encontrar esas herramientas a través de sesiones de coaching, a través de formación. Doy unos cursos en Barcelona, en España,
de habilidades personales y formación en empresas también. Esto es lo que hago. Chévere. Qué bueno saber eso. En base a esto, por ejemplo, hay una palabra que tú compartiste, y incluso esto no estaba dentro del plan de la entrevista, pero creo que es bueno tomar en cuenta, y hablaste de la resiliencia. Exacto. Eso es algo que es casi que muy pocas personas lo tienen. Ahora, seguramente hay esa pregunta, resiliencia, ¿qué es eso? ¿Alguien está ¿qué es eso? No Exacto. es muy conocido. Si tuvieras que explicarnos eso y cómo eso debe ser parte de la vida de cada uno de nosotros. Explícanos. Exacto. Bueno, de lo que se trata un poco es de entender que a veces cuando llegas a cierta edad, como me sucedió a mí con 25 o 30 años, y hay cosas que no terminan de ir como uno quiere, si yo a eso le denomino, por ejemplo, un tanto guión de vida, ¿no? Donde he nacido, el entorno en el que he estado, los recursos que he tenido, a mí me parecía un tanto injusto el quedarse con lo que suceda y punto. Y la resiliencia lo que hace es que aunque ese entorno no haya sido el más propicio, uno puede salir fortalecido de ello. Y que para mí es importante entender que somos hacedores de por lo menos lo que nos queda de vida, que hay que buscar las herramientas, los recursos, las personas, lo que haga falta para poder llevar el estilo de vida que deseamos. Y para mí la resiliencia comporta eso, es decir, a pesar de salir todavía más fortalecido de ello. Excelente. Qué bueno saber eso. Dice alguien, para que entienda la palabra resiliencia, según un diccionario, ahorita lo pusimos en la búsqueda, dice, en la psicología dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, en sí, una situación que te trauma. Entonces, como poder superar. Y eso creo que es algo muy, muy importante. Ahora, ¿cómo te decidiste, Laura? ¿Cómo te decidiste dedicarte a esto de lleno? ¿Qué cosas te dieron así ese convencimiento de que tenías que ayudar a las personas en esa área de la vida como coach? De acuerdo. Bueno, pues precisamente yo me dedico, el 80% de mi día a día es trabajar con adultos, pero donde yo puse el corazón fue con los niños. De hecho, yo tengo otra línea que es escueladevalientes.com, donde yo doy sesiones de coaching a niños de entre 6 y 15 años. Porque para mí fue el hecho de pensar, ¿por qué hay que llegar a los 30 años y darse cuenta de que hay muchas habilidades que no nos las enseñan en las escuelas, en la universidad, etcétera? Y no acercar todo esto ya a las edades en las que además estamos en un momento tan bonito, ¿no? Como es aprender, además es muy esponja. Bueno, los niños son geniales. Sí, con los adultos disfruto muchísimo, ya con los niños en las sesiones es que es otro mundo, ¿no? Y fueron ellos, fueron los niños y el darse cuenta de que podemos dotarnos de recursos para vivir con más bienestar, con más autoconciencia, con más autoestima, sobre todo, porque mis procesos están muy enfocados en la autoestima, que para mí es la piedra angular de todo. Todo aquello que nos suceda tiene que ver también con cómo está nuestra autoestima y ellos son el motivo de mi día a día. Wow, qué genial el saber eso, que estás con niños y es lo primordial. Yo creo que es basado en tu experiencia, ¿no? Quisieras que alguien cuando tú fuiste niña hubiera hecho eso por ti. Y exacto. Al momento lo haces tú, al momento lo entregas todo con amor y con toda esa pasión, esa dedicación. Claro, porque tenemos, perdona que te interrumpa, porque tenemos, es que claro, justo me tocas este tema que a mí me apasiona y entonces ya me disparo, pero porque para mí no solamente es el hecho de que
el entorno que tenemos es el que tenemos y ya está, sino que también nuestros padres pobres han hecho lo que han hecho con los recursos que han tenido. Sí. Es ahora que empezamos a tener nosotros conciencia de que es importante autogestionarnos, dotarnos de recursos, pero antes las generaciones anteriores han hecho lo que han podido, han tenido que trabajar, sacarnos adelante, y la autoestima que tenemos nosotros ahora no solo es en base a lo que nos han querido, que han hecho lo que han podido, sino en cómo han podido quererse ellos a sí mismos. Por lo tanto, cuanto antes empecemos a entender que es importante la autoestima, la gestión emocional, las habilidades personales para entendernos con los demás, porque cada vez la tecnología nos está atrofiando más en eso y tenemos que tener habilidades tecnológicas, pero también humanas, personales, saber tener contacto ocular, mirarnos, gestionar la empatía, la asertividad. Hay tantas habilidades importantes, y habilidades significa que se aprenden y que entrenándolas las aumentas. Por lo tanto, dotémonos, por favor, todos, porque es muy importante. Y esto es básicamente el motor, ¿no? El comprender que está en nuestra mano, que hay recursos de una manera u otra, libros, coaching, sesiones, terapia, cursos, formación, lo que vosotros, por ejemplo, estáis ofreciendo me parece una maravilla, ¿no? Dotar a personas a través de entrevistas, de vídeos, de tips, de frases, ¿no? Pues es importante que accedamos todos, y los niños, pues cuanto antes mejor. Y yendo al caso, conectándonos un poquito contigo, con tu interior, ¿cuáles fueron esos principales problemas que te encontraste a la hora de dedicarte a lo que estás dedicándote ahora? Danos esa información que nos ayudaría es como, a saber, a ver, si ves, eso se puede superar. Todo esto se puede superar. Y para que todos sepamos que también hay problemas en este tipo de cuando queremos dedicarnos a lo que nos apasiona. Uh-huh. Bueno, sobre todo lo primero que hay que darse cuenta es de que, bueno, y con esto voy a enlazar un poco mi formación, ¿no? Yo tengo 3 másters en programación neurolingüística. La PNL, no sé si la conocéis, pero es una metodología de mejora personal fascinante. Yo no solo digo que me he formado y me voy a seguir formando en PNL, sino que soy penelista, como digo yo, o sea, lo vivo. La PNL es una metodología que trabaja mucho cómo estamos programados, qué hemos aprendido, y hay algunos programas que ya no nos son útiles y que es interesante reprogramar con nuevos programas que sí sean útiles, que sean potenciadores. Y entonces hace mucha revisión también en nuestras creencias, las creencias limitantes que hemos ido aprendiendo, como esas creencias que limitan en cuanto a no puedo, no me lo merezco o no tengo las capacidades. Esto se puede cambiar y es importante revisar qué tipo de creencias tenemos, porque esas son las que van un poco guionizando nuestra vida, como os he dicho al principio, ¿no? Y en cuanto a problemas con los que nos podemos encontrar, precisamente son esas creencias que nos sabotean interiormente y que revisándolas podemos potenciarnos mucho más. Y esto es lo que trabajo normalmente en los procesos de coaching. Genial. Las creencias limitantes. Ajá. Algo que te iba a decir, y justamente estos puntos que tú nos dices, creencias limitantes, esa mentalidad del no puedo, justamente no es algo que sucede cuando tengo 20 años, sino foco principal es los niños. Y creo que, eso es ahí donde, digamos que desde que estamos chiquitos no se puede, eso no haga eso, no el otro, eso es difícil, o no, eso es imposible. Nadie... Eso no es para ti. Ajá. Eso no es para ti, eso, exacto. Entonces, claro, cuando somos niños es cuando se instalan las creencias, porque normalmente las creencias limitantes se instalan a través también de figuras de autoridad que se denominan, que son padres, profesores, el entorno, y es interesante ver un poco cómo empiezan los niños ya
a adueñarse de unas creencias que le van a acompañar y que son completamente revisables porque eso no es para ti, es una opinión subjetiva en realidad, ¿no? Claro, ¿por qué? Entonces, ¿Qué? exacto. Entonces, conociendo eso, así que es muy interesante revisarlas. ¿Y cuál han sido entonces, Lau, en la parte emocional que tú encuentras habitualmente con los chicos y jóvenes que están relacionándote, a los cuales les ayudas? En la parte emocional, ¿cuáles han sido los problemas más fuertes que se encuentran ahora? Bueno, sobre todo los problemas más fuertes son la falta de autoconocimiento, es decir, el entender que el autoconocimiento comporta un trabajo, que es un trabajo introspectivo, que es un trabajo que es muy de base y muy necesario. Porque al principio, claro que cuesta, qué he pensado, qué he dicho, cómo me he comportado, qué he sentido, cómo me hubiera gustado responder. O sea, imaginaros, ¿vale? Todas esas cuestiones ante cualquier comportamiento, pero si lo empiezas a entrenar, luego es muy fácil que surja ese trabajo cognitivo, ¿no? Bueno, en ese caso incluso metacognitivo, de cómo estoy actuando, qué estoy pensando, es súper interesante porque luego también te dota de mucho autocontrol emocional. No somos tan reactivos, sino que somos más proactivos. Y que todo eso que sucede también nos informa, nos enseña. Y no vamos por la vida con el piloto automático puesto y sin saber a veces nada. El autoconocimiento es la base de la autoestima en realidad. Es la base. Y es donde más hincapié hay que hacer. Y ahora nos están dando demasiadas herramientas que parchetean la autoestima, ¿no? Cualquier cosa es inmediata, cualquier cosa tiene que ser rápida, cualquier cosa ha de ser perfecta. Y eso por eso decía lo de que nos están atrofiando un poco y que debemos calmar todo eso, aterrizar todo eso y empezar a hacer un trabajo muchísimo más interior para tener una autoestima sólida. De manera que suceda lo que nos suceda desde fuera, podamos gestionarlo, podamos tener más herramientas, más control. Así es. Sí, es algo cierto. Justamente con David empezamos a cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, cuando vemos a un joven que es drogadicto y lo primerito que dice, oiga, dígale para que deje de fumar, o deje de consumir esa droga, o deje de hacer X cosas. Pero en realidad se reacciona a la situación, pero no es más bien más profundo, y es donde lleva el autoconocimiento. Empezar a conocer y profundizar en el por qué esa persona está haciendo eso, por qué hace eso, el por qué eso que le ha afectado se generó. Y ahí uno va atando cabos y la mayoría de los casos es, esto pasó cuando era niño, o esto pasó cuando era adulto. Claro, si bien tengo que aprovecho esto que estáis comentando para decir que el coaching no es terapia. Ajá. Y es importante saber la diferencia, es decir, que en este caso, como me acabas de mencionar, se debería derivar a un profesional que trabaje a nivel de psicología. Ajá. Pero sí que es cierto que sin llegar a una adicción tan fuerte como esta, tenemos las personas otros tipos de adicciones o hábitos, si quieres, que nos pesan, que no hay manera, ¿no? No logramos, como ahora que viene la época de los propósitos, ¿no? Y no hay manera. ¿Por qué no consigo esos hábitos saludables, ¿no? Como levantarme a tal hora, etcétera? Pues sí, es verdad, hay muchos aspectos inconscientes y en PNL se trabajan. Y es por eso que hay patrones exitosos en los que hay personas que, que tienen, logran sus objetivos, etcétera, porque hay un trabajo interior que se puede aprender y que una vez se conoce, te potencia. Así es. Es interesante. Bueno, y para ir concluyendo un poco la entrevista, ¿qué mensaje tú les darías a estos jóvenes? Porque ahora que tenemos una comunidad bastante juvenil, bastantes
chicos que están en esta etapa de descubrirse, de conocerse y todo eso, que están pasando esos problemas emocionales, problemas de autoestima bastante terribles, que tienen que buscar un medio para encontrar refugio y sentirse que existen. Entonces, ¿qué les dirías a ese tipo de chicos, a esos jóvenes? Bueno, yo lo primero que les diría es que se tengan mucha ternura a ellos mismos, que entiendan que lo que le está sucediendo simplemente han de cambiar una pregunta, y es, en vez de ¿por qué me está pasando esto a mí?, ¿para qué me está pasando esto a mí? Esto les va primero a potenciar mucho más, entender que lo que está sucediendo puede ser, y ahora con esto cierro en cuanto a lo que tiene que ver con la resiliencia, pues puede ser el abono a precisamente mejorarse, conocerse, autoayudarse, gestionarse. Por lo tanto, primero, mucho amor hacia ellos, porque todo lo que les esté sucediendo es un conjunto de situaciones, pero que la manera es intentar desvictimizarse con el por qué me pasa esto a mí, por qué yo he nacido en este entorno, por qué tengo estas carencias, por qué, y cambiarlo en el para qué, para poder ser hacedores del cambio y de su propio crecimiento dentro de ese entorno, porque hasta una flor puede crecer entre un entorno, en un propio entorno estercolero, por ejemplo, ¿no? Y ser esa flor que crezca ahí. Entonces, esto sería para mí lo más importante, que lo hagan desde el amor con ellos mismos, porque si lo hacen desde la crítica, desde el machaque, se seguirán haciendo daño. Y el cambio empieza por quererse a uno desde la ternura. Y yo soy muy, muy fan de la fortaleza de la ternura. El amor lo puede todo, así es. Sí. Así es, qué bueno. Sí. Qué bueno. Hay dos fuerzas motoras, el miedo o el amor. Así que cuando algo da miedo, hay que transformarlo directamente a amor. El miedo contrae y el amor se expande. Por lo tanto, eso siempre va a ser, en vez de un círculo vicioso hacia adentro, que de ahí no puedes salir, convertirlo en un círculo virtuoso hacia afuera, para poder crecer, evolucionar, cambiar las cosas y, quién sabe, incluso en un tiempo ayudar a otras personas que han pasado o están pasando por lo mismo. Wow. Así es. Una sesión de coaching. No, muchas gracias, Lau, por este... A vosotros. Por este tiempo, por este contenido de valor, contenido brutal. Sabemos que definitivamente esto suma. Por ejemplo, aquí posiblemente hay jóvenes que nos están viendo jóvenes. Tal vez hay jóvenes que son padres y que también les va a ayudar un montón estas herramientas. Incluso adultos que van a ver esto y les va a ayudar. Y definitivamente estamos muy agradecidos contigo porque pues el poder tenerte aquí, poder compartir valor a nuestra audiencia y pues también que tú lo compartas ahí con tus seguidores y todo, es genial. Chicos, antes de terminar con la entrevista, les queremos invitar a que pues también sigan a Laura. Ella tiene sus redes sociales y las vamos a dejar en la descripción, y no sé si tienes alguna red social de la cual la de los niños, la que trabajas con niños, que es una de las partes que más te apasionan a ti. ¿Dónde te encontramos? Bueno, en Instagram tengo la misma cuenta para las dos. Okay. Y es en Laura Pérez Fe, que son las siglas de formación emocional. Y en Twitter sí que hay de Escuela de Valientes. Y Facebook también, sí. Excelente. Sí, aquí en la descripción vamos a poner toda esta información para que puedan conectarse, seguir a Laura, puedan ver todo lo que ella hace y acceder a sus servicios si es que es necesario, ¿no? Y eso, muchas gracias, Laura. No sé si tengas algo que decir para poder despedirnos en cuestión de un minuto. Gracias a vosotros y felicidades por el trabajo que estáis haciendo, por ponerle tanto corazón.
Muchas gracias, Lau. Recuerden a cada uno de ustedes descargarse el ebook 3 claves para descubrir su propósito de vida. El enlace también está en la descripción. Todo vamos a dejarlo en la descripción. Chéquenlo ahí. Eso ha sido todo. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Adiós.